Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7 en nuestro programa de hoy. Con la ayuda de varios especialistas de diversas disciplinas vamos a tratar de explicar los alcances de los planes presentados, de las medidas anunciadas esta tarde por el presidente de la República, que como sabemos ofreció una conferencia de prensa en compañía de varios de sus ministros. Entre ellos figuraba la ministra Claudia Cornejo, responsable de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, uno de los sectores que está más afectados por las medidas económicas de restricción anunciadas por el presidente de la República. Señora ministra Cornejo, muy buenas noches. Buenas noches, Hernando. Yo quisiera, por favor, que nos resuma el impacto que las medidas va a tener sobre su sector específico y si lo puede hacer sobre el conjunto de la economía peruana. Gracias. Mira, en efecto, creo que lo anunciado el día de hoy por el presidente explica de alguna manera el trabajo que se ha venido dando en las últimas semanas para poder llegar a estas medidas que se han anunciado el día de hoy, que tiene consideraciones por departamento, no solamente de los índices sanitarios, sino también de la situación económica que tenemos y es distinta en las diferentes regiones de nuestro país. Y es así que lo que se ha buscado es poder encontrar, poniendo por supuesto primero la salud de la población, una forma de poder tener el menor impacto en la economía regional. Y esto es para nosotros fundamental. Creo que es así que de alguna manera lo que estamos tratando es de proteger a la población, pero también entendemos que hay una gran necesidad de trabajar y de recuperar el empleo. Sin duda el sector turismo, como mencionas, ha sido uno de los sectores que se ha visto más afectado por la pandemia y también es cierto que las medidas de restricción tienen un impacto, puesto que no permite que el sector pueda reactivarse como quisiéramos. Pero entendemos que, por supuesto, lo primero es la salud y en ese sentido es que estamos trabajando ya con miras a una recuperación del sector, por supuesto, seguramente a partir del mes de marzo, entendiendo que estamos, como ha dicho el presidente, hoy entrando en una segunda ola y que tenemos que priorizar pues otros aspectos que son sumamente relevantes. ¿Puede decirse que la idea principal que expresó el presidente es que se trata de evitar una cuarentena general y es por eso que se ha dividido el territorio en 3 casos diferentes: riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto? Y en consecuencia se han adoptado medidas diferenciadas para estos 3 tipos de región. Explíquenos, por favor, sobre la base de qué criterios se ha hecho esta división en 3 tipos de nivel de riesgo diferentes. Efectivamente, se han tomado 2 tipos de índices, unos que tienen que ver con la parte sanitaria y son quizás aquellos con los cuales estamos más familiarizados, las camas UCI, el nivel de contagio y otros que también ha mencionado la ministra de Salud. Y por otro lado están aquellos índices económicos que son bastante relevantes como el PBI y también el empleo. Este análisis se ha hecho con un grupo de ministros que representan a distintos sectores económicos o productivos y también sociales, ¿no? Y en ese sentido se han llegado a estos 3 bloques, como mencionas, de regiones, aquellas que tienen el riesgo moderado, otras con un riesgo alto y finalmente aquellas que están con un riesgo muy alto. Y las medidas que se están tomando son medidas graduales que atienden la realidad diferente de cada uno de los departamentos y en resumen tienen que ver con, por ejemplo, inmovilización social en las regiones que tienen el riesgo moderado. Estas van de 11 de la noche a 4 de la mañana. Para aquellas que tienen riesgo alto, la inmovilización va desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y para aquellas que tienen el riesgo muy alto, la inmovilización social va desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. Asimismo, para aquellas regiones que tienen el riesgo alto, también va a haber una restricción en el uso de vehículos particulares los días domingo. Y para aquellas que tienen riesgo muy alto, va a haber la restricción también los días domingo para uso de vehículos particulares, pero también para todo lo que es desplazamiento peatonal, entendiendo pues que el nivel de contagios es preocupante, ¿no es cierto? Asimismo, también quisiera mencionar que todas estas medidas están vigentes o entrarán en vigencia
desde el día 15 de enero hasta el día 31 de enero. Muy importante porque recién la norma va a salir publicada el día de mañana y se está dando pues un día adicional para su entrada en vigor. También el día de hoy se ha anunciado que las playas van a permanecer cerradas hasta el 31 de este mes. En el interín se están trabajando ya protocolos para poder hacerlos de conocimiento de las autoridades locales, las cuales son las encargadas o serán encargadas en su momento de poder hacer las fiscalizaciones cuando haya una reapertura focalizada de playas, de ser el caso. Muy importante porque todas estas medidas se han socializado previamente ya con los gobernadores y los alcaldes, en vista que ellos son pues los llamados a fiscalizar en sus respectivos territorios. Y finalmente, hacer también mención con respecto de los viajes, que se mantiene hasta el 31 de este mes la restricción de los vuelos provenientes de Europa y también la cuarentena para los viajeros que ingresen a nuestro país por 14 días. Pero se está dando la opción para aquellos viajeros que quisieran continuar con sus viajes previos de hacerse una prueba antígena o PCR en el día número 6 de la cuarentena y de salir esta negativa pueden continuar normalmente con su recorrido. Antes de además de esto, al detalle de viajes que tiene que ver con su sector turismo, naturalmente, yo quisiera preguntarle algo todavía de carácter general. Entre las regiones que han sido clasificadas como de riesgo muy alto, hay 7, principalmente de la costa, es decir, Tacna, Ica, Lima provincia, es decir, Lima regiones, no Lima metropolitana, luego Ancash, Piura y Lambayeque. Una única región de la sierra, que es Junín, y no hay ninguna de la selva. No sé si han discutido ustedes para tener una explicación de por qué hay un impacto diferenciado de la difusión del virus en relación a nuestras regiones, porque de las 7 hay 6 costeñas, una de la sierra y ninguna de la selva. Sí, eso es algo que también hemos estado evaluando, como te mencionaba Fernando. Y en ese sentido es que hemos notado que en efecto aquellas regiones que están en la costa peruana son las que en estos momentos tienen probablemente mayor riesgo y sin duda aquellas que están en la selva en estos momentos están presentando un riesgo más moderado. Sin embargo, como ha mencionado el presidente, esto está en evaluación permanente porque la situación cambia semana con semana. Por lo pronto, estas decisiones han sido tomadas solamente hasta el 31 de este mes. Me salí de él. 3 domingos. 3 domingos desde el viernes hasta el domingo 31, ¿no? Sí. Sí, en efecto. Están tomadas desde el día 15 hasta el día 31 de enero. Y estas 3 tipos diferentes de regiones tienen aforos diferentes para reuniones, en los centros comerciales, en los espacios públicos, y tienen también horarios de restricción o toque de queda diferenciados. Las de alto riesgo, el toque de queda comienza a las 7 de la noche, mientras que en la de riesgo alto, la de riesgo como Lima metropolitana comenzará a las 9 de la noche. Pero ¿qué pensar sobre desplazamientos entre regiones diferentes? Por ejemplo, entre los habitantes de Chosica, que es todavía Lima metropolitana, que quieran ir a la vecina Huarochirí, o de Lima metropolitana hacia Cañete o hacia Barranca en el norte. ¿Qué norma regirá y qué excepciones habrán para que quienes tengan que desplazarse en horarios prohibidos? Mire, eso es algo que también está en continua evaluación. Como usted comprenderá, nosotros entendemos que hay ciertos tipos de trabajos esenciales que requieren pues de permisos, y ya tenemos esa experiencia desde el año pasado. Hay ciertos trabajadores que se han tenido que desplazar para cumplir con su trabajo, y esto tiene que permanecer de la misma manera en estas restricciones. Creo que es muy importante, Fernando, mencionar que parte de la evaluación que se ha hecho en estos momentos considera justamente todo lo aprendido. Es decir, nosotros lo que hemos tratado de hacer es ver lo que funcionó y lo que no funcionó el año pasado, y en base a eso también construir toda una agenda de propuestas que son en parte las que hemos sacado.
pero como se ha mencionado el día de hoy, y lo ha mencionado el presidente y la señora Premier, esto está siempre en evaluación y lo que nosotros no quisiéramos es llegar a un nivel preocupante de contagios en el cual nos viéramos en la obligación de tomar medidas más severas. En ese sentido es que estamos apelando a la responsabilidad de toda la población de no bajar la guardia y seguir cuidándonos. Estamos empezando una segunda ola y no podemos descuidar el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, evitar aglomeraciones, mantener el distanciamiento físico. Eso es algo que tenemos que todos seguir con estas medidas, cuidarnos a nosotros y a nuestras familias, porque de lo contrario vamos a, lamentablemente, tener que tomar medidas más restrictivas. Usted dice que han tomado algunas lecciones de lo que no funcionó en la experiencia pasada. ¿Cuáles de las cosas que se adoptaron cree usted que deben ser corregidas, que no deben ser repetidas? Es decir, que no funcionaron. Bueno, uno tiene que ver con esto que mencionaba con respecto del enfoque territorial. Es decir, es un trabajo grande poder estudiar lo que está pasando región por región con sus respectivos índices y tomar medidas focalizadas. Inclusive, nosotros no descartamos que si en algún momento se tienen que tomar medidas más restrictivas, estas puedan contemplar dentro de cada región zonas de repente que necesitan medidas adicionales, porque lo que estamos tratando de hacer es cuidar a la población, por supuesto, esa es la prioridad, pero también mitigar en la medida de lo posible el impacto en la economía familiar, que entendemos que está bastante debilitada. El presidente lo ha mencionado también el día de hoy, que la situación económica del Perú este año versus la del año pasado, al inicio de la pandemia, es una situación económica distinta. Y en ese sentido nos preocupa, es una situación que nosotros quisiéramos cautelar porque se vaya recuperando el empleo, porque se vaya recuperando la economía familiar, y en ese sentido es que estamos tomando estas medidas bastante más focalizadas. ¿Y qué contesta usted a los que objetan que el adelanto del toque de queda a las 9 de la noche en Lima Metropolitana y otras regiones, a las 7 de la noche en 7 de las regiones en nuestro país, causa que haya menos tiempo de actividad en los centros comerciales y que eso lleva necesariamente a más aglomeración, puesto que habrá menos horas en las que distribuir la presencia de la misma cantidad de personas? Es decir, por ejemplo, Lima Metropolitana, si el toque de queda es a las 9 de la noche, ¿hasta qué horas van a poder funcionar los centros comerciales? Mire, como le mencionaba, en el caso de los comercios se han tomado dos medidas. Unas que son directas, que tienen que ver con la disminución de los aforos, y eso dependiendo de en qué región uno se encuentra va a ser diferente. Y por otro lado, en efecto, estas medidas de inmovilización que también tienen un impacto en los horarios de atención de los comercios y de algunas otras oficinas. Yo lo que creo es que en estas situaciones que son tan críticas, las decisiones que se toman son bastante complejas, no son fáciles, pero lo que estamos tratando de hacer en todo caso es mitigar justamente el avance de la pandemia, que es nuestra preocupación principal. Pero también lo que hemos dicho es que estamos observando en todo momento cuál es el impacto de estas medidas y si tenemos que hacer cambios, pues se harán con la celeridad del caso. Siempre, digamos, nosotros estamos dispuestos a poder cambiar las disposiciones si es que esto va para poder apoyar a la población y con el objetivo de mitigar el impacto de la pandemia. Así que todo esto... ¿Usted considera la posibilidad de que algunos servicios comiencen más temprano por la mañana? Pienso en los bancos, por ejemplo. En estos días hemos visto colas para cobrar bonos, sobre todo personas de la tercera edad, los de la ONP. Pues se reduce, si es que se reduce el tiempo de atención en algunas regiones, puesto que se adelanta el toque de queda, se puede adelantar un poco más temprano por la mañana, lo mismo que en centros comerciales, ¿o no se ha previsto una medida de ese tipo? En las medidas que se están tomando a partir de este viernes 15 no está previsto, sin embargo, creo que es algo que también está en discusión, porque justamente lo que queremos es evitar en la medida de lo posible, las aglomeraciones. Creo yo que si es que se ve que es necesario empezar algunos servicios con un horario, digamos, más temprano y que esto va a ayudar a poder hacer que las personas se desplacen con mayor distanciamiento físico,
pues sin duda va a ser algo que vamos a estar nosotros evaluando y tomando decisiones al respecto. Como te mencionaba, acá hay un equipo de trabajo que está reuniéndose y evaluando los factores que te he mencionado, estos índices de salud y económicos, de manera bastante permanente y continua. Y es que en ese sentido creo que nos podemos permitir ir ajustando ciertas medidas, porque lo que queremos es, una vez más, mitigar el impacto de la pandemia en la salud de la población y a su vez también mitigar el impacto de la misma en la economía familiar. Sí. Así que con estos dos objetivos es que estamos trabajando y vamos a continuar evaluando. ¿Y qué contesta usted a quienes objetan que haya más rigor para prohibir el acceso a las playas que lo hay, por ejemplo, para los casinos o para otras actividades que se llevan a cabo menos al aire libre que la presencia en playas? ¿No se ha podido diseñar algún mecanismo menos radical o menos prohibitivo para las playas? Mire, en el caso de las playas, permítame mencionarle que estamos nosotros justamente trabajando con el Ministerio de Vivienda todo lo que es un planteamiento para el uso y aprovechamiento de todos los espacios al aire libre. Es por eso que estas normas que van hasta el 31 de enero, en el caso de espacios al aire libre, probablemente en la próxima semana salgan algunos protocolos que nos van a permitir, a través también de la fiscalización de las autoridades locales, hacer un mejor uso de los mismos. No solamente estamos pensando en el tema de las playas, también tendría que haber un mejor aprovechamiento de parques y otros espacios que permitan pues a las familias tener momentos de esparcimiento y en efecto ahora que ya estamos en verano es muy necesario. Así que también se está trabajando en ese planteamiento y todo lo que es, digamos, el ordenamiento de espacios en las ciudades para el aprovechamiento de las familias. ¿Cuál es el impacto que usted prevé que estas medidas van a tener sobre la movilización dentro de nuestro territorio? Por vía terrestre, es decir, buses interprovinciales, pero también por vía aérea, para el turismo interno, por poco que haya habido hasta ahora, y también por otras necesidades que llevan a que las personas viajen a un país tan extenso como el Perú, en donde se toma un avión para llegar a sitios alejados del punto de partida. Claro, por el momento no se han contemplado ningún tipo de restricción para movimiento, ya sea terrestre o aéreo, intrarregional, ¿no? Digamos, desde una región de nuestro país al otro. Esto es algo que todavía no se ha tomado ninguna medida para restringirlo. Y evidentemente, en el caso puntual del turismo interno, ya lo hemos comentado anteriormente, probablemente esta sea una actividad que este año pueda recuperarse antes que el turismo receptivo, me refiero a los turistas que llegan de fuera del Perú. Enero y febrero usualmente son épocas de temporada baja para turismo, tradicionalmente siempre ha sido así, y es por eso que nosotros estamos trabajando ya con el sector privado para tener un plan bastante robusto de turismo interno, flexible, considerando que seguimos en pandemia y sabiendo que además esta actividad usualmente tiene un repunte hacia la segunda quincena del mes de marzo. Esperemos que para entonces ya podamos tener un cronograma con respecto de la vacunación y también mayor certidumbre con respecto del desarrollo de la pandemia y esto nos permita pues reactivar la actividad turística para ese momento, lo cual evidentemente es muy esperado y es muy necesario porque es una actividad fundamental para nuestra economía que genera muchísimo empleo y empleo de manera descentralizada. Nos habla usted de un plan robusto que estaría organizándose para impulsar el turismo interno. En otros países hay un turismo social, no organizado por las empresas, por los ministerios, por los sindicatos, que permita, por ejemplo, que los maestros, antes de comenzar un año escolar, que será rudo una vez más para ellos por la educación a distancia, puedan desplazarse bajo condiciones sanitarias seguras, recorrer nuestro país y cambiar un poco de aire para llenarse de energía, ¿no? Ese plan robusto que nos dice que se está elaborando, ¿está previendo componentes de turismo social? Mire, qué interesante su pregunta, porque justamente yo regreso al sector después de 7 años. Y uno de los temas que en realidad en su momento se vio y que queríamos trabajar en ese entonces era todo lo que tenía que ver con turismo social
Inclusive, usted menciona con respecto de los maestros, en su momento también tuvimos planteamientos que tenían que ver con facilidades para los funcionarios públicos, para las personas de la tercera edad, que como usted comprenderá, tienen modalidades de viaje bastante distintas. Esto es algo que efectivamente se está retomando como política del sector y esperamos pues poder presentar y trabajar además con el sector privado que es especializado en estos casos para poder movilizar este tipo de segmentos de mercado. En el caso del turismo, recordemos que tenemos diferentes segmentos de viajeros con distintas preferencias y necesidades, y de lo que se trata, o en todo caso siempre hemos considerado hacer, es planes que prevean de alguna manera qué se le puede ofrecer a cada segmento de viajero de acuerdo a sus necesidades y a sus preferencias. Respecto del turismo internacional, usted está esperando que desde la quincena de marzo las condiciones hayan podido mejorar, tanto por nuestro esfuerzo para hacer frente al virus y cuidarnos, cuanto por la vacunación, que esperemos que haya avanzado ya para mediados de marzo, por lo menos un poco. ¿Cuál es la situación actual de los extranjeros que deban venir a nuestro país? Nos ha dicho que en principio tienen que someterse a una cuarentena de 14 días, salvo que al cabo de 6 se haga una prueba molecular. Esa es la situación. Esa es la disposición que tenemos vigente hasta el 31 de enero. Cabe mencionar que la prueba que se pueden realizar en el día 6º de la cuarentena es una prueba PCR o antígena. Esta disposición, como todas las anteriores, siempre está siendo motivo de revisión y bueno, tendremos que ver, como ha dicho el presidente, de acá en 2 semanas si se mantiene o si varía, ¿no? Pero hasta el momento esa es la disposición que tenemos hasta el 31 de este mes. Hemos hablado sobre las restricciones al uso del auto, sobre todo domingos, y naturalmente desde el toque de queda, sea a las 7 de la noche o sea a las 9, de acuerdo a las regiones. Pero hay, sabemos, varios oficios que requieren desplazamiento durante el domingo y durante las noches. Salud, seguridad, algunos servicios públicos también, periodismo. ¿Desde cuándo se va a poder gestionar? Imagino que vía digital, porque no quisiera saber que hay que hacer gestiones presenciales. Me imagino que eso está previsto, como era antes, vía digital. ¿Desde cuándo se van a poder hacer gestiones para personas que tienen que desplazarse más allá de las 9 de la noche o incluso el día domingo? Mire, entiendo que esto se va a seguir haciendo como lo hemos visto el año pasado, de manera digital. No tendría ningún sentido en realidad hacerlo de manera distinta, y que esto va a estar operativo a partir del mismo día 15 que entra en vigencia la norma, ¿no? Entendemos que siempre va a haber personas que tienen que realizar trabajos esenciales y que necesitan pues movilizarse y que en ese sentido necesitan los permisos correspondientes. Así que esto se va a venir manejando como se ha hecho ya en meses pasados en nuestro país, y además porque ya hay una costumbre, las personas saben, digamos, cómo se tienen que registrar, imprimir o sacar en su celular este tipo de permisos para poder movilizarse con tranquilidad. ¿Y qué cosa cambia para los peruanos que deben viajar al extranjero, que eventualmente incluso tengan que desplazarse al aeropuerto en horas prohibidas? La policía entenderá las instrucciones, preverán casos excepcionales como ese, dirigirse al aeropuerto. ¿Qué permiso se pide para ir si es que por mala suerte toca viajar un domingo o una noche después del toque de queda? Eso es algo que también estamos trabajando, Fernando. Justamente el presidente ha hecho hincapié el día de hoy en que la instrucción que nosotros tenemos como ministros es de trabajar de manera coordinada. Como tú comprenderás, este tipo de medidas requieren pues un esfuerzo de prácticamente todo el gabinete. A cada uno le corresponden, digamos, ciertas precisiones, ¿no es cierto?, ciertas responsabilidades. En el caso del Ministerio del Interior se está trabajando también de manera bastante estrecha con ellos, porque entendemos que la Policía Nacional además tiene un rol fundamental en, de alguna manera, hacer que las normas que corresponden también se cumplan. Y en ese sentido es que se viene coordinando con ellos todo este tipo de disposiciones y de precisiones. Creo yo que mañana, cuando salga la norma en detalle, publicada, van a ustedes a poder ver justamente que todas estas medidas tienen un nivel de desarrollo bastante detallado, que por temas de tiempo, digamos, no nos podemos dar a conocer a través de estos medios,
pero cuando salga la norma publicada mañana van a poder ustedes encontrar un nivel de detalle de desarrollo de la misma que creo que va a poder ayudar a esclarecer cualquier duda, pero sin embargo, si quedan algunos aspectos que todavía hay temas que tenemos que precisar, también por supuesto se hace, lo hemos hecho con antelación en otras normas que han salido y nos han pedido ciertas precisiones y se han sacado esas precisiones, hemos seguido respondiendo a consultas, a preguntas, inclusive de peruanos que también están en el exterior y que tienen algunas consultas. Importante mencionar que para aquellas personas que no están en el Perú, tenemos nosotros la información a través de nuestros consulados o de nuestras oficinas comerciales también en el exterior, que tienen todas estas informaciones en esos destinos a los cuales las personas interesadas en venir, ya sean peruanos, nacionales o extranjeros, pueden hacer las consultas correspondientes. Aunque la norma será publicada solo mañana, nos ha hecho saber usted, se sabe desde ya que los aforos de algunos lugares serán reducidos. Restaurantes, centros comerciales, lugares de culto como iglesias, sinagogas, templos protestantes. Así es, se ha previsto también, de acuerdo al tipo de actividad económica o comercial, aforos diferenciados, dependiendo también de la región, por supuesto, aquellas que están en riesgo moderado, alto o muy alto, también los aforos son distintos y va a haber una reducción de acuerdo a la situación en la que se encuentre cada región, ¿no? Esto para actividades diversas, como tú has mencionado, que tiene que ver pues con restaurantes, centros comerciales, galerías, tiendas, casinos y también evidentemente lugares de culto. También, digamos, se va a hacer toda esa precisión de los aforos permitidos de acuerdo a las regiones el día de mañana en la norma. Mañana sabremos también qué es lo que se decide respecto de la presencia para espectáculos deportivos, sobre todo el fútbol, que como usted sabe es una actividad importante de los fines de semana y que por el momento está restringida a la radio y a la televisión. Efectivamente, entendemos pues que hay en estos momentos además una necesidad muy grande de la población de tener espacios o momentos de esparcimiento y por eso te mencionaba que esta es una primera serie de medidas, pero que sin embargo estamos ya trabajando todo lo que va a ser probablemente una propuesta interesante de uso de espacios públicos, digamos, para el mes de febrero con los alcaldes, ¿no? Porque entendemos que además en esta temporada de verano hay muchísima necesidad de todos verdaderamente de poder tener un uso responsable, pero al aire libre de nuestras ciudades. Ministra Claudia Cornejo, muchas gracias por su tiempo y por haber traducido a los diversos dominios de actividad las medidas anunciadas por el presidente de la República hace poco más de 4 horas, todas inspiradas por una idea que usted comenzó reiterando: hay que librar una batalla disciplinada y tenaz contra el virus, porque lo que está acá en juego, sobre todo, es la vida de los peruanos. Y por eso esperamos que el 31 de enero, cuando venzan estas medidas, podamos ver que han tenido resultados, que hemos sido disciplinados nosotros, que las medidas han sido bien concebidas y que retroceden un poco las malas cifras de las últimas semanas. Muchísimas gracias. No sé si quiera decir palabras finales, ministra Claudia Cornejo. Simplemente reiterar que esperemos que esto sea así, que las cifras mejoren, depende de todos y cada uno de nosotros. Estas son medidas que está sacando el gobierno, pero que sin duda no podemos hacer el trabajo solos, depende de cada ciudadano y ciudadana. Y bueno, trabajemos juntos, trabajemos en equipo, saquemos adelante a nuestro país. Muchísimas gracias.